todos aquellos que nos miran desde Facebook, bienvenidos. Y vamos a comenzar el día de hoy el tema que tenemos preparado. Amén. Como ya saben todos, estamos viendo esta serie que se llama Piensa Diferente. Amén. ¿Cómo se llama la serie? La serie Piensa Diferente. Ok, vamos a ir viendo el tema del día de hoy y vamos a empezar con este pensamiento, reflexión que encontré en internet. No sé ni siquiera bien quién es su autor. Lo busqué y hay una frase muy parecida de Gandhi, pero no es de él. Hay otros dicen que es de William James, pero tampoco. Y unos dicen que es anónima, pero vamos a leerla, ¿ok? Dice: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. ¿Será así esto de verdad? Siembra un pensamiento y después del pensamiento viene la acción, de las acciones vienen los hábitos y por nuestros hábitos se forma nuestro carácter. ¿Será así o no? ¿Será así o no? Dice, no podemos escapar del poder de nuestros pensamientos. Todo comienza con un pensamiento. ¿Será esto bíblico? Todo comienza con un pensamiento. La serie se llama Piensa Diferente y el tema todo comienza con un pensamiento. Dice la Biblia, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Entonces todo comenzará con un pensamiento. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es mi pensamiento en mi corazón? Tal soy yo. Dice así, como pensemos, haremos, como hagamos, seremos y haremos. Lo que pensamos a diario determina cómo actuamos y cómo nos sentimos. Es nuestra mente o nuestros pensamientos los que determinan qué es lo que voy a hacer después, cómo voy a actuar o a reaccionar a cualquier circunstancia. Otra vez, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Todo comienza con un pensamiento. Dice la pregunta, ¿sabías que tus pensamientos controlan tu vida? ¿Sí lo sabían? ¿Sabías que tus pensamientos controlan tu vida? Esta aseveración parece hasta de una idea secular, ¿verdad? Si nosotros, ¿sabías que tus pensamientos controlan tu vida? Hasta pensamos que es como de esas personas de superación personal que están hablando. Y vamos a ir viendo durante el tema si esto es verdad o no. ¿Mis pensamientos controlarán mi vida? Dice que una persona promedio, o sea, que casi todos los que estamos aquí, una persona promedio tiene 50,000 pensamientos diarios. 50,000 pensamientos diarios son muchísimos, hermanos, porque imagínense si ahorita yo los pongo a contar de 1 en 1 al 1000, ¿cuánto tiempo tardaremos? Uy, largo. Ahora al 50,000 pensamientos son muchos, pero luego dice que el 85% de estos pensamientos son, ¿qué dice la diapositiva? Son negativos. Imagínense entonces, si es verdad que tal cual son mis pensamientos, así soy, y dice esta estadística que el 85% de mis pensamientos al día son malos, entonces ¿qué estoy siendo? ¿O qué está haciendo el promedio de la gente? Es aquí donde se pelea la verdadera batalla, en nuestros pensamientos diarios. El 85% de los pensamientos se traducen en 42,500 pensamientos malos al día. Y luego si nos regresamos al principio donde dice que un pensamiento genera una acción, imagínense, 42,500 pensamientos malos. Y si cada pensamiento genera una acción, el 85% de mis acciones al día están siendo erróneas o equivocadas. Pero ahí estamos hablando de la persona promedio, ¿no? Y
debemos esperar que nosotros no fuéramos de ese cúmulo de gente, de esas personas promedio, ¿no? Lo que pienso es lo que controla mi vida. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Proverbios 4:23. Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tú. Entonces vemos que es verdad, tus pensamientos controlan tu vida, sí, dice la palabra. Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. ¿Ok? Entonces, así de importantes son nuestros pensamientos día a día, porque ahí es donde se pelea la verdadera batalla. Después tenemos la siguiente diapositiva donde nos dice cuál es el concepto de mentalidad. ¿Cuál será el concepto de mentalidad? Dice que es un conjunto de pensamientos, o sea, esos 50,000 pensamientos que tenemos al día, el conjunto de esos pensamientos, creencias y costumbres que conforman nuestra manera de pensar, o sea, conjunto de creencias y costumbres que nos hacen enjuiciar la realidad o reaccionar ante los estímulos diarios. Ajá. Entonces, la mentalidad de esa persona que está en la imagen, ¿será buena o será mala? ¿Ya vieron los dibujitos? Tiene una calavera, una bomba. El conjunto de pensamientos de esa persona es una persona promedio, tiene más pensamientos malos que buenos. Entonces su mentalidad, o sea, sus creencias y costumbres, la determinan para tener una mentalidad equivocada. Ahora, ¿ustedes creen que si yo me le pongo a hablar bonito a esa persona, así cosas positivas, su mentalidad va a cambiar? Ahí en casita piénsenlo. Si esa persona que ya está pensando puras cosas malas durante el día, yo me le pongo a hablar positivamente, ¿su mentalidad va a cambiar? Es difícil, porque él lleva toda una vida teniendo esa mentalidad, ese conjunto de pensamientos erróneos. A lo mejor por un momento cree que medio tengo razón, pero cambiar su mentalidad de un momento para otro o solo con palabras me va a costar muchísimo trabajo. Cambiar la mentalidad de alguien es muy difícil. Ahora vamos a ejemplificar con este árbol cómo es, los pensamientos son la base de toda nuestra vida. Vemos un árbol, ¿verdad? ¿Qué tiene el árbol hasta abajo? Raíces. Después, un tronco, ramas, hojas, y este árbol en particular no tiene frutos. La raíz de todo lo que hacemos y somos es nuestra mentalidad. Ya vimos, porque tal es nuestro pensamiento, así seremos. Nuestra mentalidad es la raíz de todo lo que hacemos, decimos, cómo actuamos, cómo vemos las cosas. Después, las ramas es nuestro crecimiento personal y también espiritual. ¿Pero qué lo alimenta? Nuestra mentalidad. De ahí viene, bueno, el tronco, de ahí vienen las ramas: liderazgo, santidad, discipulado, misiones, las hojitas: trabajo, familia, amigos, nuestras relaciones personales. Pero todo está basado en nuestra mentalidad. Si queremos que ese árbol se vuelva más fuerte, frondoso, si queremos cambiar algo en el exterior, ¿a dónde debemos ir primero? A las raíces, a la mentalidad, a nuestra forma o nuestro conjunto de creencias y costumbres. Pero vamos a una pregunta muy importante. ¿Yo necesito cambiar mi mentalidad? ¿Quién determina que alguien necesita o no cambiar su mentalidad? ¿La iglesia? ¿Mi familia? ¿Mis hermanos en Cristo? ¿Mis hijos? ¿Mis amigos? ¿Mis compañeros de trabajo? ¿Quién determina que yo necesito cambiar mi mentalidad? Vamos a leer un pasaje bíblico. 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué quiero
comentarles aquí, seguramente la mayoría de nosotros creemos que el conjunto de pensamientos o creencias o costumbres que ya tenemos no está equivocado, ¿verdad? Es por eso que los tenemos, los adquirimos y los llevamos a cabo. Comúnmente nadie creemos que necesitamos cambiar nuestra mentalidad, pero dice la palabra, derribando argumentos y toda, ¿qué? Altivez, argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Y después dice, llevando cautivo todo pensamiento a su obediencia. O sea, primero necesito, para yo tratar de cambiar mi mentalidad o mi sistema de pensamientos, creencias, necesito primero saber que necesito cambiar. ¿Quién me lo va a decir? La obediencia a Cristo, ¿no? O sea, no. Dice, vamos a ir a la raíz del árbol para que cambie todo lo demás, para que cambie mi liderazgo, mi servicio, mi trato con los demás. Necesita cambiar mi mentalidad. ¿Ok? Vamos a continuar. Ejemplos de mentalidades en la Biblia. Ejemplos de mentalidades en la Biblia. Vamos a ver que todos tenemos estructuras mentales. Lo que creemos o lo que preconcebimos antes de actuar. Las ideas que tenemos de cómo es el mundo alrededor de nosotros, aunque sea o no sea así. Eso cambia nuestra perspectiva de cómo es nuestra realidad, y la realidad de cada quien es diferente por cómo piensa o su mentalidad. Vamos a ver, por ejemplo, dice la primera, mentalidad infundada. Es un juicio que emitimos sin conocer verdaderamente a una persona, ¿sí? La mentalidad infundada es cuando yo emito un juicio de alguien y no lo conozco bien. En la Biblia, Mateo 25, 24 y 25 dice, después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui, ¿y qué hizo? Y escondió la moneda, ¿sí o no? Aquí vemos un claro ejemplo de una mentalidad infundada. Él dice, nos está hablando de su estructura mental. Yo conocía que tú eras un hombre duro, y empieza sus ideas preconcebidas. Y después pasa a, y entonces tuve miedo. O sea, sus estructuras mentales, su mentalidad preconcebida hizo que tuviera un pensamiento negativo y lo llevó a una acción. O sea, pensó algo, tuvo miedo y actuó como escondiendo. Vamos a ver otra, mentalidad incrédula. Esta es la mentalidad de Felipe y Andrés cuando Jesús alimentó a toda esa muchedumbre de gente con 5 panes y 2 peces. Una mentalidad incrédula. Ellos andaban con él, ¿verdad? Vamos a ver, dice, está en Juan 6, 4 al 9. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua, cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él. ¿Y qué le dijo a Felipe? ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Jesús no sabía, él ya sabía lo que iba a hacer, pero ¿por qué lo dijo? Dice la palabra para probar a Felipe. Dice, esto lo dijo solo para ponerlo a prueba. ¿Y qué contestó Felipe? Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle de comer un pedazo a cada uno. Una mentalidad, ¿qué? Incrédula. O sea, y tú que te pones a preguntar dónde compramos, si ni porque tuviera dónde comprar y hubiera tanto dinero, ¿cuándo acabamos de darle de comer a...? ¿Sí? Él ya tenía una idea preconcebida, una mentalidad incrédula de que eso no podía pasar. Entonces, su mentalidad en este caso lo limitó para hacer una acción.
no le dijo a Jesús, pues tú dime qué hacemos y hagamos, ¿no? Deja, voy y busco, ¿no? Él que le dijo, ¿dónde compraremos? Y él no se puso a buscar. ¿Qué hizo? Esa mentalidad incrédula hizo que él se limitara, ¿no? Unos piensan mal y actúan mal en consecuencia o tienen malos sentimientos, y en este caso a él lo limitó. Pero entonces, ¿qué pasó con Andrés? ¿Qué dijo Andrés? Dice, otros de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Tenemos también una mentalidad incrédula, pero no al grado de Felipe, que lo limitó. Él sí le dio una opción al Señor, ¿verdad? Le dijo, aquí hay, pero seguro esto no alcanza, esperando seguramente la respuesta o lo que iba a hacer Jesús en ese momento. Tenemos ahí una mentalidad incrédula, pero en 2 niveles diferentes. Uno de plano te impide actuar y el otro te dice, bueno, pues veamos a ver qué pasa, ¿sí? Una mentalidad incrédula. La siguiente mentalidad, una mentalidad convencida. ¿Y esto se esperaría de quién? De alguien que conoce a Jesús, de alguien que sigue a Jesús. Una mentalidad convencida lo esperaríamos de una persona que conoce directamente a Jesús, como era Felipe, pero no. Dice Lucas 7, 6 al 9, era un centurión, o sea, era gentil. ¿Qué pasó con él? Él tenía una mentalidad convencida de que Dios tenía el poder de hacer lo que diría que haría. Señor, no te tomes, dice, así que Jesús fue con ellos, no estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a sus amigos a decirle, Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo, por eso ni siquiera me atreví a presentarme delante de ti, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. ¿Sí o no? Él que tenía una mentalidad, ¿qué? Convencida, pero vamos a ver parte de su estructura mental. ¿Él qué era? Él lo explica después, dice, yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo gente bajo mi autoridad. Si yo le digo a este ve, va y va, ¿no? Si yo le digo viene, él viene. Aquí vamos a ver que él tenía una mentalidad, primero convencida de que Jesús iba a hacer lo que diría que iba a hacer, y segundo, su estructura mental, o sea, del lugar en donde provenía, le ayudaba a comprender mejor cómo el Señor manda y el siervo obedece. Él ya tenía una estructura mental prefabricada de que si Dios decía, iba a cumplir, porque él tenía la autoridad, y él ya tenía ejemplo porque él obedecía y a él obedecían. Quiero que vayamos a que estas estructuras mentales que cada uno de nosotros tenemos dependen de varios factores, y estas estructuras mentales van a determinar lo que somos, lo que hacemos y cómo reaccionamos, incluso cómo juzgamos lo que los demás hacen. Vamos a ver unos videos, son 3 videos, 4 cortititos, que van a ejemplificar lo que les estoy diciendo, porque ahorita se los estoy diciendo y pues, sí, a lo mejor sí es cierto que funciona o a lo mejor no, ¿sale? Entonces les voy a pedir, si hay alguien aquí que se ponga del lado de donde están las pantallas, que nadie se quede en medio, que se acerque a las pantallas, si hay alguien, se cambien de lugar y se acerquen a donde están las pantallas, en los lugares, por favor. Y ahí en casita les voy a pedir, por favor, que pongan atención a sus pantallas. Entonces los espero, hermanos, para que se pasen para adelante, se cambien de lugar los que están aquí, por favor, para que puedan ver las pantallas. Y ahí en casita se preparen. Vamos a empezar con el primer video. Acuérdense, vamos a ver cómo afectan las estructuras mentales. ¿Ok? Vamos a ver el primer video. En el primer video vemos caras de famosos. Vamos a ver caras de famosos. Y la única instrucción es que pongan su atención en la cruz que ven en medio. ¿Ya vieron dónde? Fijen su atención en esa cruz. Seguro van a aparecer muchos artistas que ustedes ya conocen. Fijen la atención en el centro. Ahora están pasando diferentes imágenes. ¿Se ven feos o guapos?
Se ven feos. Ahora pongan la atención en las caras. ¿Se ven feos o guapos? Otra vez en la cruz. Háganlo varias veces. Fijen su atención en la cruz y las caras se ponen horribles. Fijen su atención en las caras y son los artistas guapos y bellos que ustedes siempre han conocido. ¿Sí o no? Ahí en casita les pasa lo mismo. Si ustedes fijan la atención en la cruz, las caras se deforman. Pero si fijan su atención en las caras, son los de siempre. ¿Creen que hay algún truco en ese video? La verdad es que todos creen que hice trampa, ¿sí o no? Pareciera que hice trampa, pero no. Para nuestro cerebro no hay absolutos. No hay absolutos. Nuestro cerebro no conoce absolutos. Nada es completamente feo, completamente hermoso. Lo que vemos depende del punto de comparación que tenemos. Y les voy a decir por qué. Cuando ustedes fijan su atención en medio y ustedes ven las caras deformadas, no es que las caras se hayan deformado, es que su cerebro está comparando la cara que ven ahorita con la cara que estaba atrás. Y entonces la diferencia entre esas caras, su cerebro lo agranda. Eso es lo que pasó. Las caras siempre fueron las mismas de los artistas que ustedes ya conocen, pero nuestro cerebro o su cerebro lo que hizo fue comparar las diferencias entre la cara que le precedía a la cara que estaban viendo en ese momento. Y nuestro cerebro tendió a agrandar esas diferencias y por eso parecían monstruos feos. Eso, ¿cómo lo vemos? Yo les voy a decir, por ejemplo, como un matrimonio. Mi esposo viene de un lado, yo de otro, tiene otras creencias, otras costumbres y es muy diferente a lo que yo estoy acostumbrada. Mi cerebro hace más grande la diferencia y yo la veo horrible. Ajá. ¿Ya vieron cómo nuestra mentalidad, nuestras estructuras mentales hacen que veamos cosas que no son? Porque nuestro cerebro toma como referencia lo que ya conocemos, vivimos o tenemos en mente. Vamos a ver el siguiente video. En este video hay 3 caminos. Vamos a esperar un momentito. Listo. En este video hay 3 caminos. ¿Ya vieron? 1, 2 y 3. Díganme qué número, también ahí en casita pueden comentarlo por las redes, ¿qué número de camino es el que es diferente? ¿1, 2 o 3? ¿Cuál es el camino diferente? ¿1, 2 o 3? Ok, ya. Vamos a darle play al video. Ahora entonces cambia de posición uno de los caminos. ¿Cuál es el camino diferente? ¿Cuál es ahora? Cambió, ¿verdad? Ya creemos que… pues vamos a ver, ¿qué creen? ¿Ya vieron? Nos engañamos a nosotros mismos, porque todas las veces creímos que el camino que era diferente era el que en realidad era igual. ¿Sí se dieron cuenta? ¿A qué se debe esto? Es una cuestión de perspectiva. Las cosas pueden lucir muy diferentes dependiendo del punto de vista que yo ya tengo. El punto de vista preconcebido, o sea, mi mentalidad. Las cosas pueden lucir diferentes a lo que son dependiendo de mi punto de vista. Y esto lo vemos, por ejemplo, si yo veo una mamá con un niño y el niño está llorando como loco, seguramente yo voy a decir, ya le pegó, esa mamá ya se sonó al niño. Y a lo mejor y no. O sea, a lo mejor es que como cuando mis hijas se portan mal yo me la sueno. Entonces yo veo una mamá con un niño llorando y mi idea, desde el punto de vista de mi punto de vista, digo, pues ya le pegaron al niño. Así pasó en el camino. Vamos a el tercer video. En este tercer video vamos a ver un conjunto de 4 pelotitas. ¿Se están comportando normal esas pelotitas? ¿Es normal su comportamiento? No hay truco, no tienen imán, no están amarradas. Esas pelotitas tienen un mal comportamiento, ¿sí o no?
cuando giran la imagen nos damos cuenta de que el comportamiento de las pelotitas es completamente, ¿qué? Normal. Primero creíamos, estas pelotitas están locas, como que van para donde no deben, ¿no? Tienen un mal comportamiento. ¿El problema eran las pelotitas o nosotros? Era la perspectiva errónea de donde estábamos mirando ese aparatito. La perspectiva errónea generaba que yo creyera que las pelotitas tenían un comportamiento mal. La perspectiva. ¿Vieron cómo nuestras estructuras mentales, que ya todos traemos precargadas, están haciendo que veamos errores en donde no los hay? Vamos por el último video. En este último video hay un círculo, ¿y qué están haciendo los puntitos? Cambiando de color o parpadeando. Vean el puntito del centro. ¿Qué hacen estos puntitos? Cambian de color. Ok. Cuando el comportamiento del círculo cambie, ¿qué está pasando ahora? Se está moviendo, pero dejaron de parpadear, ¿vieron? Otra vez. Vean el centro y están parpadeando. Después ustedes me dicen qué va a pasar. Cuando el círculo cuando el círculo empieza a moverse, ¿qué pasa cuando el círculo empieza a moverse? Díganme. Ahí en casita también pueden comentar. Alguien aquí que me diga qué pasa cuando el círculo comienza a moverse. Mentira. Chequen, vamos a volverle a poner play a ese video. Y ahora van a poner atención no al punto de en medio, sino a un punto de color, a uno de los puntos de colores. Véanlo bien y no lo pierdan de vista cuando empiece a girar el círculo. Vean un puntito, el que quieran, y cuando el círculo empiece a girar, síganlo viendo, centren su atención en el punto que quieran. ¿Ya vieron qué pasó? ¿Sí o no? ¿El puntito seguía cambiando de color o parpadeando, sí o no? Se moviera o no el círculo, ¿verdad? ¿Por qué pasó eso entonces? ¿Por qué cuando se mueve el círculo yo ya no veo que parpadea? Esto tiene que ver con que nuestra mente solo puede prestar atención completamente a una cosa al mismo tiempo. Si presto atención a que los puntitos, a que el círculo se está moviendo, dejo de ver que los puntitos cambian de color o parpadean. ¿Ya vieron? Eso pasa porque al ver el movimiento dejamos de ver cómo cambian de color. Eso mismo pasa con nosotros. Cuando centramos nuestra atención en los pensamientos que no debemos, dejamos de ver lo que pasa alrededor. Todo lo demás que pasa, dejamos de percibirlo. ¿Sí vieron o no? ¿Sí vieron en ese circulito lo que pasó? Vamos a regresar a las diapositivas. ¿Ya vieron cómo nuestras estructuras mentales o lo que ya tenemos preconcebido o nuestra mente nos juega como bromas? O sea, todo lo que tenemos en la mente es lo que va a determinar cómo vamos a actuar o lo que pensamos de las personas. Bien, vamos a… ¿Quién o qué influye en la formación de nuestra mentalidad? ¿Quién o qué influye en la formación de nuestra mentalidad? Nuestra familia, nuestros amigos y nuestro entorno social. Esto es como todo mundo lo sabemos, ¿no? Las ideas que tenemos preconcebidas de cómo deberían ser las cosas nos las infundó nuestra familia cuando éramos pequeños. Nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros tíos nos fueron diciendo que ciertas cosas estaban mal hechas o bien hechas. Incluso aquí en la iglesia ya tenemos estructuras mentales, comportamientos predefinidos que todos autorizamos como buenos y otros como malos. Un ejemplo claro: cuando vamos a orar todos debemos de cerrar los ojos, ¿sí o no? Es una estructura mental que ya tenemos como iglesia preconcebida. Pero si un hermanito no cierra los ojos, entonces lo está haciendo mal, ¿sí o no? Generalmente eso es lo que pensamos, aunque nadie me diga que sí.
Yo sé que así es. Hay muchas estructuras que nos dictó nuestra familia, nuestros amigos, el entorno social como es la iglesia, que creemos que son estructuras o que las cosas deben de ser así porque así deben ser, porque así siempre han sido y porque es la idea que ya tenemos preconcebida. Si alguien no ora como yo oro, si alguien no empieza la predicación como yo la comienzo o como la mayoría la comienza, entonces eso está mal hecho. Pero aquí lo que venimos a darnos cuenta es que esas estructuras mentales, esa mentalidad algunas veces hace que veamos las cosas erróneamente, como las pelotitas. Pensamos que las pelotitas estaban actuando raro, pero solo es que nosotros lo estábamos viendo desde una perspectiva diferente, ¿no? Ok, entonces, ¿de dónde proviene? De mi familia, amigos, entorno social y cultural, y es muy importante. El origen de mi mentalidad, ahora, viene muy de la mano con qué mentalidad, la mentalidad, si yo tengo una mentalidad negativa, porque así ya fue forjada por la sociedad y durante todos los años de mi vida y demás, si yo tengo una mentalidad negativa, ¿solo me afecta a mí? ¿Creen ustedes que esa mentalidad negativa solo me afecta a mí? No, porque voy a afectar con mis palabras, acciones, con mi forma de… a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, mis amigos, a las personas del trabajo, a las personas de la iglesia. Pero esto parece un círculo vicioso porque ellos mismos son los que están forjando mi mentalidad, ¿ya vieron? O sea, las mismas personas involucradas en que formen mis patrones mentales son las mismas a las que yo afecto cuando mi mentalidad no es la adecuada. Dice la palabra de Dios, el que anda con sabios, ¿qué? ¿Sabio será? Dice también, no os dejes engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El justo es guía para su prójimo, pero el camino de los impíos los extravía. Hay que tener mucho en cuenta con las personas que nos rodeamos y qué tipo de pensamientos tienen al día. Si son esas personas que perdieron la batalla al principio, que tienen el 85% de pensamientos malos. Entonces, dice, no por esto nos vamos a alejar de todo mundo, ¿verdad? No porque tengan malos pensamientos o estructuras mentales pasadas de moda o que no le gusten a Dios, nos vamos a alejar de todo mundo. Dice Primera de Tesalonicenses, sométanlo todo a prueba, aférrense lo bueno, ¿y qué más? Eviten toda clase de mal. O sea, aquí estamos, hay que someter todo a prueba, aferrarnos a lo bueno y evitar toda clase de mal. Entonces, ya sabemos de dónde viene el problema. O sea, si tengo una mala mentalidad, si tengo una mala estructuras mentales, todo lo que está para arriba, ¿cómo va a estar? Mal. Mi crecimiento espiritual, todo lo que tiene que ver con mi familia, mi liderazgo, mi servicio, todo eso va a estar mal. Si está mal, entonces ¿por dónde debemos empezar? Mateo 3:10. El hacha ya está puesta, ¿a dónde? A la raíz de los árboles. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Entonces, dice Salmo 139, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. ¿Cuál debe ser nuestra oración? Que Dios sondee y examine nuestro corazón y nuestros pensamientos, porque de ellos dependen todas las demás áreas de nuestra vida. La finalidad de este tema y de la serie de temas que hemos estado viniendo es encontrar la fuente de nuestra renovación mental que se alinee. ¿Sí? ¿Cómo vamos a lograr cambiar estas estructuras mentales? Con 3 pasos, 3 sencillos pasos. El primero, metanoia. Ya hemos oído este concepto del pastor, metanoia. ¿Qué significa metanoia? Metamorfosis, transformación. Bíblicamente significa arrepentimiento, ¿sí? Con lo primero que vamos a lograr cambiar nuestra mentalidad, si es que es errónea, primero, ¿quién nos va a decir si nuestra mentalidad es errónea o no? Dios, ¿no? Él es el que va a examinar nuestros pensamientos y nos va a decir si vamos por mal camino o no. El arrepentimiento.
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El primer paso para cambiar nuestra mentalidad es el arrepentimiento. Nadie cambia de mentalidad si primero no haya un verdadero arrepentimiento. Nadie se arrepiente primero si primero no reconoce su pecado y se aparta de él. El siguiente paso sería la reeducación. O sea, ya me di cuenta que hay aspectos en mi mentalidad o en mis pensamientos que están mal, ahora tenemos que reeducarnos. Jesús dijo, Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Reeducación, aprender de las escrituras, escudriñando, o sea, examinando, analizando, profundizando y entendiendo. Quiere decir que no forzosamente las estructuras mentales que ya tenemos pues son las correctas, ¿no? ¿Cómo vamos a saber si son las correctas o no? ¿Cómo vamos a saber si el hermanito que nunca cierra los ojos para orar está bien o no? ¿Cómo vamos a tener la perspectiva correcta? Escudriñando las escrituras, porque ellas, dice, en ellas tenéis la vida eterna. Dice que la mayoría de la mentalidad cristiana, no digo que aquí, la mayoría de la mentalidad cristiana incluye arrogancia, soberbia, legalismo sobre otros, superioridad, crítica, hipocresía, legalismo. Casi siempre tendemos a criticar a los demás con estas cosas: arrogancia, soberbia, legalismo, porque yo sé mucho de la Biblia, porque he tomado un montón de cursos, pero lo que no está pasando es que lo estamos aplicando a nuestra vida. O sea, no lo estamos aplicando. Conozco mucho, pero no lo aplico. Entonces tenemos que desaprender todo lo que hemos aprendido mal conforme a la voluntad de Dios, eliminarlo, destruirlo y reaprenderlo en un proceso de humildad. Sentarnos de nuevo y volver a reaprender todo lo que ya aprendimos, que aprendimos mal, todos esos legalismos, ideas, esas percepciones erróneas que tenemos. Debemos de amar a nuestros enemigos. Eso para mí de verdad es muy difícil, amar a nuestros enemigos. Dependemos a amar a nuestros enemigos, ser luz y sal, que la intención de nuestro corazón es lo que cuenta, y entonces quitar todo eso, y el hermanito que está orando con los ojos abiertos no necesariamente lo está haciendo mal. Esa es una preconcepción que yo tengo, y entonces Dios lo que busca es el corazón de esa persona que está orando, ¿sí? El corazón. Tal vez el que está orando con los ojos cerrados ni está orando, ¿no? Entonces todas esas ideas que tenemos. Y por último, pero la más importante es la presencia permanente en Dios. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita, todo el tiempo. Lo que necesitamos es que Dios habite en nuestra mentalidad para evitar ese 85% de pensamientos malos que tendemos a tener al día. Solo el poder constante y transformador del Espíritu Santo en nuestros pensamientos podrá efectuar los cambios de fondo que urgentemente necesitamos cada uno de nosotros. Lo que yo les decía al principio, si yo le hablo bonito a alguien, ¿voy a cambiar su manera de pensar? Seguramente no. El único que puede y tiene el poder para tomar el control de nuestros pensamientos es el Espíritu Santo. Y pues ya para terminar, cambiar la mentalidad negativa por una mentalidad en Cristo que se alinea con los principios del reino. Ese es nuestro objetivo principal. Cambiar la mentalidad que ya tengamos errónea para dejar de ver las cosas como las estábamos viendo, y que se alineen nuestros pensamientos a los principios del reino, la dirección del Espíritu Santo, la reflexión de la palabra, y crear una nueva mentalidad para que nuestro árbol sea sano, para que todas esas ideas preconcebidas que ya teníamos, esa manera de ver las cosas, cambie conforme la voluntad de Dios. Y creamos que ¿quién va a ver si nuestros pensamientos son buenos o malos?
Dios. Dios es el que examina nuestros pensamientos y nuestros corazones. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a Dios. Bueno, y si se quieren quedar sentados, quédense sentados. El que quiera estar parado y el que quiera estar sentado. Dios nos escucha parados y sentados. Vamos a darle las gracias a Dios y vamos a pedirle que examine cada uno de nuestros pensamientos. Señor Jesús, en esta hora te damos las gracias porque tú has estado con cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque día a día tú examinas nuestros pensamientos y nuestros sentimientos en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que more tu presencia, Señor, con cada uno de nosotros, que no se aparte, Señor, de nosotros, que tú tomes el control de nuestros pensamientos para que nuestros actos, para que nuestro carácter se alinee, Señor, conforme tu mentalidad. Te damos las gracias, Señor, por cada uno de los que pudieron escuchar esta palabra tuya, Señor. Te pedimos que guardes en cada corazón lo que tú has de hacer en cada uno de ellos. Te pido también, Señor, por cada una de las personas que van a ver después este video, que tú les hables a cada uno conforme tu corazón. Toma el control de mis pensamientos, toma el control de cada una de las acciones, Señor, que voy a hacer para que seas tú glorificado en mi vida. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por la palabra, hermano. De verdad que no hay nada ni nadie que pueda cambiar nuestros pensamientos, solamente Jesucristo a través de su palabra, el Espíritu Santo que está constantemente indicándonos los pensamientos que tenemos, ¿verdad? Transformándonos a que tengamos a la mente de Cristo en nuestra mente. Queremos despedir esta transmisión y darle gracias a Dios por la vida de cada hermano que nos sigue a través de las redes sociales. Les animamos a que no se pierdan esta serie. Necesitamos mucho trabajar en nuestro pensamiento, ya que todo lo que estamos viviendo pues trae a nuestra vida pensamientos negativos, pero la palabra de Dios hace la diferencia en cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima transmisión y que el Señor siga prosperándoles cada día. Dios les bendiga, hermanos.